¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Vamos a iniciar la segunda semana que corresponde al tema 2, citología. Este tema va dirigido para el aula de superior, el curso de biología, y quien habla es la profesora Juana Huilca García. Bien, para iniciar, joven, tenemos que recordar que la citología es una rama de la biología que estudia la célula. La célula es la unidad fundamental de vida. Lo que vamos a estudiar a continuación, pues lo vamos a dividir en partes. El primero es la clasificación de las células según su complejidad y su origen. La segunda es partes de la célula: envoltura, membrana, citoplasma y núcleo. 3 es el metabolismo. 4 el ciclo celular. Ahora, estos 4 temas pues lo vamos a ver poco a poco en el transcurso, ¿no?, de las semanas. Lo que hoy vamos a hablar es específicamente sobre la clasificación y las primeras 3 partes. Seguimos. Tipos de células según su complejidad. Bien, vamos a ver que en esta parte las células también se pueden clasificar según su complejidad o también llamadas según su nivel evolutivo. Las células más antiguas son llamadas las células procariotas. Estas células llevan ese nombre ya que carecen de núcleo. Tenemos, por ejemplo, a la bacteria, la cual tiene pues las siguientes partes. Uno es la pared celular, también conocido como péptido, también conocido como envoltura. El principal componente es el peptidoglucano, también llamado mureína, es quien le da forma a la bacteria. El cromosoma bacteriano, quiere decir su genoma, es el ADN desnudo. Es un ADN desnudo porque carece de unas proteínas llamadas histonas. Además, también tiene unas invaginaciones de la membrana llamada mesosoma, que son como pliegues que se prolongan hacia adentro, que participan principalmente en la respiración celular. También presentan ribosomas 70S, los cuales se encargan de la síntesis de proteína. Los flagelos participan en la locomoción o movimiento para que esta bacteria se pueda desplazar. Las fimbria o pili vienen a ser estructuras que sobresalen de la bacteria para poder permitir lo que es la conjugación bacteriana, la cual se refiere a que dos bacterias, cuando unen su pili, pues pueden intercambiar el material genético que viene a ser el ADN. Además, también participa en lo que es la adhesión. Recuerda que también existen unas estructuras llamadas plásmidos. Estos plásmidos contienen en su interior una porción de ADN cromosómico. Recuerda que este plásmido también permite a la bacteria darle resistencia ante los antibióticos. Otras características de la bacteria o célula procariota es que ellas carecen de núcleo, por eso dicen procariota, antes que presente un núcleo o carioteca. La pared, habíamos hablado ya, ¿no?, que tiene como principal componente el peptidoglucano o mureína, la membrana plasmática, los ribosomas, flagelos y las fimbrias, también llamadas pili. Bien, seguimos. Vamos a ver ahora lo que es la célula eucariota. La célula eucariota, pues el nombre eucariota nace del término eu, que quiere decir verdadera, y cariota viene de núcleo. Entonces, esta célula tiene un núcleo verdadero. Uno de los principales componentes es la membrana plasmática, el núcleo, que lo diferencia principalmente de la procariota, citoplasma, ¿no?, y vamos a ver otros componentes más. Bien, vamos a ir explicando uno por uno, ¿ya? Bien, a ver, vamos a ver por acá. Para poder estudiar a la célula eucariota tenemos que poder identificar sus 4 principales estructuras. 1 es la envoltura, 2 la membrana, 3 el citoplasma y 4 el núcleo. La envoltura pues es aquella capa muy externa que envuelve la célula. Debajo de ella se encuentra la membrana plasmática, luego sigue el citoplasma, donde encontramos todas las organelas, y el núcleo, el cual posee la información genética. Vamos a ir viendo paso por paso en el transcurso de las diapositivas, ¿no?, aquellas estructuras y las funciones que cumplen cada una de ellas. Bien, aquí les dejo un pequeño texto para poder entender un poco resumido lo que voy a explicar a continuación. Bien, entonces te decía que existen 2 tipos de células según el nivel evolutivo.
la procariota y la eucariota. En este cuadro voy a explicar las principales diferencias entre ellas. Por ejemplo, la procariota no tiene núcleo y la eucariota sí tiene núcleo. El cromosoma de la procariota es circular y es desnudo, su ADN. En cambio, la eucariota sí es de forma fibrilar o lineal y tiene proteínas. En la procariota tiene fuera del citoplasma tiene el ADN, pero sin embargo ese ADN está dentro de un cuerpo llamado plásmido. En cambio, en la eucariota puede haber ADN también dentro de las organelas llamadas mitocondrias y cloroplastos. En la procariota, la organela ribosoma es unidad 70S, en cambio en la eucariota es 80S. Además, también se puede encontrar ribosomas en mitocondria, cloroplastos. Bien, seguimos. Algo que me estaba olvidando es que también podemos encontrar otras estructuras en la eucariota. Tiene centriolo, vacuolas, lisosoma. En cambio, en procariota no hay organelas, solamente tiene ribosomas nada más. La membrana celular, pues en la procariota forma pliegues llamados mesosomas, cosa que en la eucariota no. La procariota no tiene sistema de endomembranas, en cambio la eucariota sí. Tiene retículo endoplasmático rugoso, liso y aparato de Golgi. La procariota tiene su pared que está formada de peptidoglucano mureína. En cambio, en la eucariota solamente hay pared en la célula vegetal y está formada de celulosa. También podemos encontrar pared en los hongos, pared celular, y está formada de quitina. Bien, seguimos. Otros componentes otra diferencia es que la procariota no tiene citoesqueleto, en cambio la eucariota sí. Quien le da la forma a la procariota es la pared, no el citoesqueleto, porque la carece. Recuerda que un ejemplo de procariota son las bacterias. Y en eucariota lo encontramos, por ejemplo, ¿quién tiene eucariota? Los protozoarios, las algas, los hongos, vegetales y animales. Bien, entonces lo más importante. Algo que me olvidaba, su reproducción. La procariota se puede dividir, ¿no?, por fisión binaria. En cambio, la eucariota puede hacer mitosis y meiosis, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a tamaño, pues la eucariota es de mayor tamaño. Y recuerda que las células se miden en micras, por eso se usa el microscopio como instrumento para poder observarlas. Entonces acá hay una pequeña imagen, entendiendo que la célula eucariota, existen dos tipos, la animal y la vegetal. ¿Quiénes tienen célula animal? Los protozoarios y los animales. ¿Quién tiene célula vegetal? Las plantas y las algas. Principal diferencia viene a ser sus organelas, porque ambas tienen núcleo. Y otra diferencia principal sería la envoltura. En célula animal su envoltura se llama glucocáliz y en vegetal se llama pared celular. Otra diferencia podría ser que en la célula vegetal hay cloroplasto, organela que le permite hacer la fotosíntesis, cosa que no hay en célula animal. Bien, vamos a ir viendo poco a poco las diferencias. Entonces vamos a iniciar con las principales estructuras de una célula eucariota, que vienen a ser 4. Vuelvo a repetir. 1 era la envoltura, 2 la membrana, 3 el citoplasma y 4 el núcleo. Voy a explicar en esta clase, en este tema, 3 partes nada más. La envoltura, voy a explicar la membrana y el citoplasma. Bien, empezamos con la envoltura. En la célula animal, la envoltura se llama glicocáliz o glucocáliz. Esta envoltura de la célula está presente solamente en célula animal. Su principal función es permitir el reconocimiento celular. Quiere decir que cuando una célula ajena al organismo, como una bacteria, ingresa a nuestro cuerpo, lo que hace es que las células presentan una especie de antenas que detectan la presencia de aquellas células. Pueden ser células como agentes infecciosos, bacterias, virus u hongos, o en otro caso pueden ser, por ejemplo, un espermatozoide. Y así el óvulo puede reconocerla y permitir su fecundación. Entonces su principal función es el reconocimiento celular. Otras también permite la adhesión, que quiere decir enganchar, atrapar a otra célula para permitir su fecundación. Bien, seguimos. Otra envoltura es la pared celular, que está presente solamente en célula vegetal. ¿Quiénes lo tienen? Las plantas, las algas y los hongos. Recuerda que la pared le da forma a la célula, la sostiene y la protege.
En la pared vamos a encontrar principalmente celulosa. Sin embargo, la pared tiene varias capas. La capa primaria o pared primaria está compuesta principalmente por hemicelulosa. La capa interna o más gruesa tiene como principal componente la celulosa. La lámina media es la que permite unir a las diferentes paredes. La lámina media recuerda que está formada por pectato de calcio y magnesio. Si la planta es una planta leñosa, quiere decir que forma tronco, pues esta puede formar una tercera pared llamada la pared terciaria, y aquí se puede desarrollar un componente llamado lignina, lo cual permite que la pared que la célula se haga vieja y se seque, y así forma la famosa leña o tronco. Recuerda que las células vecinas vegetales se pueden comunicar por unos puentes. Ya esos puentes llevan un nombre, plasmodesmos. Esos plasmodesmos permiten la comunicación entre las células vegetales vecinas. Son como una especie de canales tubulares. Bien, seguimos. Esa parte es importante porque vino como pregunta de examen de admisión. Así que no vayan a olvidarlo, chicos. Seguimos. Segunda parte es la membrana plasmática. La membrana plasmática viene a ser es como una lámina que rodea toda la membrana, a toda la célula. Esto que vemos en la imagen es un pedacito de la membrana, es como un pequeño corte. Lo más resaltante en una membrana son dos componentes, las proteínas y los fosfolípidos. Vemos que parece una especie de hamburguesa porque tiene dos capas. La primera capa es un fosfolípido y la capa que está hacia abajo es el fosfolípido también, pero está de cabeza. Y lo que está atravesando a esas dos capas son las proteínas. Vamos a ver aquí, jóvenes, que este modelo de membrana lleva un nombre, es el mosaico fluido, el cual fue creado o planteado por Singer y Nicholson. Ellos plantean ese modelo en la membrana celular y la llaman mosaico fluido. ¿Por qué? Porque tienen una fluidez a la hora del movimiento que sufre la célula. Además, una de sus propiedades es la semipermeabilidad o permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que esta membrana puede dejar pasar sustancias como también puede impedir el paso de algunas sustancias. Por eso es que hay un mecanismo o tipo de transporte que voy a explicar en un momento. Importante saber sus funciones. Forma compartimientos ya sea intracelular y extracelular. Permite el transporte de sustancias. Además, participa en el reconocimiento también y la comunicación celular y unión de células. ¿Ok? Bien, seguimos. Te hablaba acerca del transporte a través de la membrana. Cuando algo quiere ingresar o salir de la célula, pues tiene que atravesar la membrana. Por eso existen dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. Se dice pasivo porque no gasta energía, o sea, ATP. El transporte activo porque sí gasta energía o ATP. El transporte pasivo también se le conoce como difusión. Aquí vamos a ver que existe difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple lo hacen pequeñas moléculas que son gases, por ejemplo el oxígeno o el CO2. Estos pueden entrar y salir de la membrana con facilidad, no gastan energía, por el mismo hecho que son gases. La difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo donde las proteínas integrales, aquellas que atraviesan totalmente la membrana, pueden permitir o crear como una especie de puente o canal para que ingrese ciertas moléculas, por ejemplo aminoácidos, monosacáridos, glucosa, ingresa a la célula a través de la membrana, pero forma como unos canales. Si te das cuenta, en la imagen vamos a ver unos dibujos color rojo. Aquí se puede ver cómo ingresa, el dibujo color moradito. Ahí se puede ver cómo ingresa algunas moléculas, ¿no? Eso quiere decir que esta proteína que representa el color morado está permitiendo el ingreso de algunas moléculas como glucosa, monosacárido o aminoácidos. Entonces esa proteína es una proteína facilitadora porque facilita el pase de algunas moléculas. Por eso su difusión o transporte se llama difusión facilitada. Bien, seguimos con el transporte activo. En el transporte activo pues se gasta energía. Aquí hay dos tipos de transporte muy conocidos, el transporte por bombas y el transporte en masa. El transporte por bombas es cuando ingresa, por ejemplo, en este caso,
sodio, ¿no? Y se libera, ingresa potasio y se libera sodio. Este ingreso, jóvenes, de transporte activo, para que se pueda dar, en este caso debe de ingresar 2 moléculas de potasio y salir 3 moléculas de sodio. Cuando esto ocurre, pues ingresa de manera brusca a la célula o también en este caso sale de manera brusca el sodio de la célula. Esto conlleva a un gasto de energía, por eso le conoce como transporte activo. Tú dirás, pero ¿por qué ingresa potasio y sale sodio? Pues por el mismo hecho que la célula necesita mantener una regulación osmótica, o sea, una cantidad de agua necesaria en la célula, y para eso se hace ese tipo de transporte. El transporte en masa es un transporte donde, por ejemplo, aquí se va a dar ya sea el ingreso o salida de sustancia. Te lo explico en la siguiente diapositiva. Mira, el transporte en masa, ahí está. Hay 2 tipos, la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis se refiere, endo es ingreso y exo es salida. Endocitosis, ingreso de material, y exocitosis, salida de material. Cuando algo ingresa a la célula, por ejemplo endocitosis, si es algo sólido, la célula tiene que empezar a hacer una acción que es comer. Le conoce como fagocitosis. Ingresa material sólido. Puede que la célula esté comiendo, por ejemplo, un protozoario. En este caso, si fuese la célula de la ameba, come un protozoario, entonces a otro protozoario hace la acción de fagocitosis. O si es que es una célula que va a comer algo, entonces puede ser, por ejemplo, en este caso, un macrófago. La pinocitosis o pincocitosis se conoce como la acción de ingreso de material líquido. Es cuando la célula bebe, ¿no? Absorción, por ejemplo, del intestino delgado. La exocitosis es la salida del material. En este caso puede ser la egestión o la secreción. La egestión es la salida del material sólido, eliminación de sustancias no digeridas por los lisosomas. Y secreción es la salida de material líquido, eliminación de productos anabólicos que cumplen una función fuera de la célula. Entonces, de esa manera se da lo que es el transporte en masa. Al lado está lo que es el transporte por bombas que te explicaba acerca del sodio y potasio, ¿no? Que por cada 3 iones de sodio que sale hacia el exterior, pues ingresan 2 iones de potasio hacia el interior, ¿no? Bien, y así mantienen el volumen celular constante de la célula. Bien, seguimos con el citoplasma. El citoplasma es la región comprendida entre la membrana y el núcleo. A todo ese espacio se le conoce como citoplasma. Dentro podemos encontrar pues lo que es el citosol, que es la parte o espacio del citoplasma. El citoesqueleto, que está formado por estructuras que mantienen la forma de la célula. El sistema de membranas, que se forman a partir de la membrana. Las organelas celulares y algunas inclusiones citoplasmáticas. Bien, seguimos. Vamos a hablar acerca de la matriz citoplasmática o citosol. El citosol es el espacio del citoplasma. Este espacio pues está formado por una sustancia semisólida o también puede ser semilíquida, pues tiende a cambiar de estado, de sol a gel y viceversa. Su propiedad del citoplasma pueden ser la tisotropía, el efecto tindal, el movimiento browniano y la ciclosis. La tisotropía pues se refiere al cambio de estado que sufre la célula, puede ser de sol, semilíquido, a gel, semisólido y viceversa. El efecto tindal se refiere a la refracción de la luz que hace el citoplasma. Por ejemplo, si yo atravieso un láser a través de la célula, de su citoplasma, pues hacia el otro lado también se puede ver el láser y esa capacidad de refracción. El movimiento browniano es un movimiento de moléculas inmersas en el citoplasma, movimiento que sufre en sí la célula. Ciclosis se refiere a la corriente citoplasmática que puede permitir el movimiento de organelas dentro del citoplasma. Eso se puede ver en algunas plantas vegetales, pero en unas células vegetales conocidas como la planta de la elodea, un ejemplo, ¿no? El citoesqueleto, como lo dice, es el esqueleto de la célula, pues en sí le da forma a la célula. Vamos a ver aquí que está formado por pequeñas estructuras proteicas. Tenemos, por ejemplo, los microtúbulos, que están formadas de tubulina, microfilamentos, que están formadas de actina, y filamento intermedio. Estos intervienen en lo que es mantener la forma de la célula. Entonces,
Recuerda que estos componentes, microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, están formados por proteínas. Todos van a permitir mantener a la célula. Algo importante que no debes olvidar es que el microtúbulo está formado de tubulina y también podemos encontrarlo en los centriolos, cilios y flagelos, que lo voy a explicar en un momento. Empezamos con el sistema de endomembrana. Vamos a encontrar aquí tres: el retículo endoplasmático rugoso, el liso y el aparato de Golgi o complejo de Golgi, también conocido como Golgisoma. El retículo endoplasmático rugoso son unas especies de cisternas aplanadas que están formados, que contienen ribosomas. Esto le da el aspecto rugoso, por eso que le dicen retículo endoplasmático rugoso. Su función es formar las proteínas porque contienen ribosomas. El liso, su aspecto es más tubular y carece de ribosomas. Su función principal son tres, que ha venido con preguntas San Marcos. Uno, formar grasas o lípidos, por ejemplo, las hormonas sexuales. Otro, también se comporta como un detoxificador. ¿Por qué? Porque destruye toxinas que ingresan al organismo. Las células musculares almacenan calcio. En este caso, el retículo sarcoplásmico almacena calcio dentro de la célula muscular. Bien, también recordar que el liso participa en lo que es la glucogenólisis, que es la destrucción de glucógeno a nivel del músculo y el hígado. Otro sistema de membranas es el aparato de Golgi. Este tiene forma de sacos discoidales o una especie de platos achatados, los cuales van a participar en lo que es la secreción celular. Cada uno de estos platos achatados o sacos discoidales se denominan dictiosomas o golgisomas. Bien, su principal función, como le decía, es la formación de lisosomas, forma también la pared celular vegetal y la secreción celular. Ahí está, ¿no? Secreción celular, síntesis del lisosoma, gluconeogénesis, formación de glúcidos, glucosidación y formación del acrosoma. Bien, ¿qué quiere decir formar algunas partes del espermatozoide? Bien, vamos a ver ahora algunas organelas. Tenemos las mitocondrias, que participan principalmente en la respiración celular generando ATP, o sea, energía. Los ribosomas participan en la síntesis de proteínas. Recuerda que en la eucariota tiene su unidad es 80S y en procariota 70S. Los lisosomas vienen a ser estructuras que contienen gran cantidad de enzimas. Estas pueden participar en dos momentos, realizando la autólisis y la autofagia, que son procesos destructivos, ya sea de toda la célula, como la autólisis, y la autofagia, que se refiere a la destrucción de algunas estructuras viejas que no funcionan o trabajan dentro de la célula. Por ejemplo, la destrucción de una mitocondria. Entonces, ¿ella qué hace? Hace una autofagia, destruye a la organela que no está trabajando. Recuerda que los lisosomas son formados por el aparato de Golgi o Golgisoma. Otra tenemos las vacuolas, se encargan de almacenar desechos o también algunos pigmentos o almacenan agua. En la vegetal el tamaño es mayor, en el animal el tamaño es más reducido. Los cloroplastos vienen a ser un tipo de plastidios que solamente están en célula vegetal, participan en la fotosíntesis. La vamos a ver en un momento. La pared celular, ya había hablado sobre eso, no tendría que estar aquí, pero la pared es una envoltura y la membrana pues es la lámina que rodea, que lo mencioné hace un momento. Bien, vamos a ver un poco de plastidios, que también son organelas, solamente presentes en célula vegetal, por ejemplo, algas y plantas. Estos plastidios tienen doble membrana. Además, algunas pueden dar color a las plantas, otros pueden hacer fotosíntesis y otros pueden tener función de almacén. Recuerda que los plastidios surgen a partir de un plastidio mayor llamado proplastidio. Según la imagen vamos a ver que hay tres tipos de plastidio. El leucoplasto, el cloroplasto y el cromoplasto. Tú dirás, ¿y el etioplasto? El etioplasto es como un cloroplasto,
pero un cloroplasto que nunca tuvo contacto con la luz, por eso perdió su función, pero puede volver a activarse cuando la luz llega. Bien, el leucoplasto viene a ser un plastidio que suele almacenar sustancias. Por ejemplo, si guarda almidón, le dice amiloplasto. Si guarda grasas, le dice oleoplasto o helioplasto. Si guarda proteínas, le dice proteoplasto, ¿no? Dependiendo de tu función, almacén. Cloroplasto pues participa principalmente en la fotosíntesis. Dentro tiene unos cuerpos, unas rayitas, ¿ves ahí? Se llaman tilacoides y el conjunto se llama carana. Hacia alrededor pues ya no hay alrededor hay un espacio llamado estroma donde cubre la fase oscura y la luminosa dentro del tilacoide. Para que pueda funcionar, trabajar, pues tiene que iniciar con la luz, donde actúa en este caso el tilacoide, ya que este contiene clorofila. En general participa en la fotosíntesis. Los cromoplastos pueden almacenar diferentes tipos de pigmentos, por ejemplo, caroteno, color naranja, licopeno, color rojo, xantófila, color amarillo, se almacenan pigmentos. Bien, seguimos. Organoides tenemos aquí los centrosomas, los cuales solamente se encuentran en la célula animal, no hay en célula vegetal. En célula vegetal existen una estructura similar, pero lleva otro nombre, se llama casquetes polares. En la célula animal se llama centrosoma. La función es la misma para ambas. ¿Qué hacen? Participan en la división celular. ¿Ves que está formado por tubitos? Sí, te dije hace un momento que cada tubito se llama microtúbulo. Y en conjunto, pues, pueden estar organizados en tripletes, como le digo, en 3 en 3, formando 9 tripletes. Le dicen 9 más 0 porque hay 9 tripletes y en el medio no hay ninguno. Entonces, esto participa en la división celular formando el uso cromático, que ya lo vamos a ver cuando hagamos división celular. Bien, chicos, vamos a pasar entonces a resolver la dirigida. El número 1, pues, es una pregunta de relación. Vamos a ver sus funciones. Vacuola participa en lo que es almacén de desechos. Lisosoma participa en lo que es autofagia. Ribosoma es síntesis de proteína y cloroplasto participa en síntesis de glúcido. Entonces la respuesta sería enano. Al madurar, muchos frutos sufren un notable cambio de color de su cubierta. En los frutos inmaduros, el tomate, la naranja y plátano predomina el color verde, que luego durante la maduración disminuye a medida que aumenta la producción de otros pigmentos que caracterizan a estos frutos ya maduros. Considerando que la maduración de los frutos cambia la composición de plastidios y en base a lo citado por el texto, coloque verdadero o falso según corresponda. Bueno, dice los frutos inmaduros presentan más cloroplastos que cromoplastos. Claro, porque son verdes, ¿no? La primera sería entonces verdadero. Siguiente. La maduración de la naranja se incrementa al síntesis caroteno, claro, color naranja, se incrementa, verdadero. Los plastidios del tomate maduro son elagioplastos con licopeno. El elagioplastos almacena grasas y licopeno es un color, entonces no correspondería, a menos que diga cromoplastos, licopeno, porque cromoplastos se almacena pigmentos, entonces falso. El plátano inmaduro presenta amiloplastos con clorofila. El amiloplasto almacena almidón, no almacena clorofila, falso. Los frutos maduros presentan abundantes leucoplastos con pigmentos. Los frutos maduros abundantes leucoplastos. Los leucoplastos no almacenan pigmentos, almacenan en este caso sustancias. Pigmentos es un color, sería el cromoplasto. Entonces eso es falso. Bien. La tercera pregunta pues habla acerca de una estructura vegetal que tiene la capacidad de transformar los lípidos en glúcidos. Y justo de eso no había hablado. Bueno, hay una estructura llamada glioxisoma, que es una organela presente en la célula vegetal que tiene la función de transformar los lípidos en glúcidos, porque las plantas no pueden almacenar muchas grasas, por eso es que suelen transformarla en carbohidratos o glúcidos. Bueno, usted va a leer la pregunta completa para que entienda bien el texto y pueda marcar la clave, pero la respuesta es glioxisoma. Bien, 4. Con respecto, ¿no? Marca verdadero o falso. A ver. El leucoplasto es una organela con doble membrana. Claro, doble membrana, sí. Seguimos. Los plastidios no son organelas semiautónomas, sí son semiautónomas porque tienen ADN, lo dije hace un momento. Sería falso.
¿El origen del plastidio lo explica la teoría endosimbiótica? No. La endosimbiótica es una teoría... verdadero. La teoría endosimbiótica es aquella que permite explicar cómo es que hay organelas que tienen ADN. Por ejemplo, el cloroplasto y el mitocondria tienen ADN. Por eso se piensa que fueron bacterias que se introdujeron a la célula eucariota. Bien, entonces verdadero. ¿La función del cromoplasto es la fotosíntesis? No, sería de cloroplasto. Falso. ¿El cloroplasto posee caroteno, licopeno, xantófila? El cloroplasto no, el cromoplasto. Falso. La respuesta sería cachimbo. 5. En la célula eucariota la pared celular, vamos a ir rapidito. Con referencia al texto se puede inferir que, la célula está presente solo en el reino plantae. Puede que sí, puede que no, ¿verdad? Y vamos a verlo bien. La pared, pasa que celulosa también se puede encontrar en otros componentes. Hay animales que también tienen celulosa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay un gasterópodo que posee celulosa, ya que come gran cantidad de algas, y las algas tienen también celulosa, ¿no? Bien, seguimos. En la pared, en las plantas presentan siempre celulosa, celulosa, lignina y suberina, no siempre. Los hongos, la queratina es el polisacárido principal, no, es la quitina. En la planta la pared contiene principalmente claro, ¿no? Según el texto, la clave sería la C. Bien. Chicos, un lapsus. En la A dije la celulosa está presente solo, ya. El ejemplo que dije acerca del gasterópodo es la clorofila, no es la celulosa. Un lapsus. Pero la celulosa, vamos a ver que también puede estar en las algas. Y esta pertenece al reino protoctista. Entonces, no solo está en plantas, ¿no? Hay que aclarar eso. Disculpen, hay un lapsus. Bien, 6. Con respecto al transporte que te decía en la membrana. Bien, glucosa pues se transporta a través de difusión facilitada por las proteínas integrales, te dije hace un momento. Sodio y potasio ingresan a través de transporte activo. Te dije que ingresan 2 potasios y salen 3 sodios, transporte activo. Transporte se llama también por medio de bombas. El agua, como es una molécula, en este caso líquida, pues puede entrar a través de la ósmosis, ¿no? Que es un proceso de transporte pasivo cuando la célula atraviesa sin gasto de energía. Pero cuando el agua ingresa a la célula sin gasto de energía. Hormonas tiroideas, pues difusión simple, porque las hormonas tiroideas son grasosas y pueden pasar fácilmente. Entonces la clave sería la E. 7. Leemos todo el texto y luego dice, se puede deducir el tipo de molécula que puede pasar por difusión, por simple difusión. Analice la propuesta y marque la respuesta correcta. Aquí te está hablando acerca, ¿no? El transporte se lleva a cabo mediante el proceso de difusión. Vamos a leer todo el texto mejor, ¿ya? La membrana plasmática está formada por lípidos, proteínas y glúcidos. Es semipermeable y selectiva. Regula el paso de la sustancia, intercambia materia y energía con el medio extracelular. Sus características resultan del contenido de lípidos, fosfolípidos, glucolípidos, colesterol, que posee, las cuales forman una bicapa. Las proteínas se encuentran intercaladas en la bicapa lipídica y sobresaliendo de la membrana, formando una especie de mosaico. Una de sus funciones más importantes de la membrana es el transporte que se realiza considerando la estructura de la membrana y la naturaleza de la molécula involucrada en el metabolismo celular. El transporte se lleva a cabo mediante el proceso de difusión, transporte pasivo y transporte activo. Respecto al enunciado, se puede deducir que el tipo de qué tipo de molécula puede pasar por difusión simple. Difusión simple, o sea que decir sin gasto de energía. Sodio y potasio, activo. Glucosa, ahí debería decir glucosa. Glucosa es difusión simple, no hay facilitada. El anhídrido carbónico es el CO2, claro, es un gas, entra fácilmente. La clave sería 7C. 8. Cuando las moléculas de soluto iones no pueden atravesar la bicapa, puede hacerlo utilizando un transportadores, claro. Eso lo hace gracias a unas proteínas que están en el medio, llamadas proteínas integrales, así es, clave, besito. 9. Si ocurriera un fallo a nivel del complejo de Golgi
usted esperaría que la célula fuera incapaz de... A ver, en este caso, jóvenes, cuando no trabaja bien el complejo de Golgi o aparato de Golgi, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Recuerda que pues, participa en lo que es la secreción celular, o sea, permite la salida de algunas sustancias formadas por la célula. Por ejemplo, pueden liberar proteínas. Entonces, empaquetarlas y liberarlas. Entonces, en este caso, no podría modificar la proteína y no podría empaquetarla. Clave, enanito. Bien. 10. Los espermatozoides tienen como función la fecundación de un óvulo. Su estructura es muy sencilla. Constan de un núcleo, un cuello y un flagelo. Este último de gran utilidad para movilizarse por el aparato reproductor femenino en busca del óvulo. Además, el material genético y el flagelo. Los espermatozoides cuentan con muy pocos organelos, uno de los cuales es muy abundante, teniendo en cuenta la función de los espermatozoides. Usted podrá suponer que el tipo de organelo más abundante es la mitocondria. ¿Por qué? Porque la mitocondria es aquella organela que le va a brindar energía y es lo que necesita el espermatozoide para poder tener velocidad y así poder fecundar un óvulo. Clave, dedito. Bien, chicos, entonces hasta aquí hemos terminado lo que es la dirigida 2 y la próxima semana ya estaríamos trabajando con lo que es el tema 3, que si no me equivoco es núcleo, porque nos faltó núcleo y lo que es un poco de dogma de la biología. Bien, chicos, conmigo entonces hemos terminado la clase. Un gusto. Cualquier duda ya saben por el intranet. Nos vemos, cuídense. Chao.